por el respeto de tus derechos. Una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida aquí a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad y llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días, yo soy Evelyn Vázquez, tengo el gusto de acompañarles hoy martes 16 de junio de 2026, ¿pueden creerlo? 16 de junio, el día de hoy. Y pues muy feliz de estar hoy acompañada también por nuestra querida presidenta de la comisión, la doctora Charlene Ramos. Bienvenida. Muy buenos días, martes de Derechos Humanos. Qué gusto compartir con todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos y a unirse a esta gran señal cada martes para conocer sobre sus derechos humanos, cómo respetarlos en las demás personas, cómo fortalecer una cultura precisamente donde todas las personas podamos contribuir en dignidad y por supuesto en humanidad a esta maravillosa comunidad que es el estado de Baja California Sur. Claro que sí. La consulta infantil y juvenil 2024 identificó que niñas, niños y adolescentes valoran especialmente los espacios donde pueden desarrollarse, donde pueden desarrollar sus talentos, que eso es importante, y sentirse escuchados y escuchadas y participar activamente en actividades que además buscan fortalecer su confianza, su autoestima y sus proyectos de vida. Hoy vamos a conocer la experiencia de un equipo sudcaliforniano que logró representar a Baja California Sur en una competencia nacional y reflexionaremos también sobre pues todo lo que se construye detrás de una experiencia como esta. Y para eso nos acompaña hoy Kendra García Vázquez, ella es quarterback del equipo Sharks, representante de Baja California Sur del Torneo Nacional Escolar en Tochito Bandera. Bienvenida, Kendra, buenos días. Gracias, buenos días. Y nos acompaña también el coach Armando Llerena Contreras, que fue el coach participante en este torneo. Bienvenido, coach. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Y platícanos, coach, ¿qué significa para un equipo llegar a representar a Baja California Sur en una competencia como esta nacional? Pues principalmente en una sola palabra se puede decir que es orgullo. Sí, es parte de el orgullo al apellido familiar que ellas traen individualmente, el orgullo de representar a su institución, que en este caso fue el IMB, el orgullo de ganar un torneo municipal, el orgullo de ganar un torneo estatal y después llegar hasta un torneo nacional y portar un apellido, como siempre les digo a las niñas, extra, en este caso eran Sharks, su apellido que las unía era el común denominador entre ellas y sobre todo al estado, a Baja California Sur. Después de una muy larga preparación, ¿cuánto tiempo se prepararon para este torneo? Yo con ellas participé 2 meses más o menos, 2 meses, una semana más o menos, pero ellas comenzaron antes, ellas tuvieron a bien comenzar desde un proyecto que tuvo el coach Tony, que le decimos el coach Yus. Sí, surgió esta inquietud de hacer un equipo, detectó a 3 o 4 niñas que ya lo practicaban y de ahí construyó el equipo con talento deportivo. No todas tenían la experiencia en el deporte y se acercó a la coach Shelly, que fue la que inició este proyecto y la culpable de que yo me haya involucrado, que me invitó. Gracias a ella estoy aquí y al momento que yo me incluyo 2 meses y medio, 2 meses, una semana más o menos. Muy bien. ¿Y tú, Kendra, cuánto tiempo tienes practicando el deporte ya? Pues llevo casi 3 años y medio practicando el deporte y pues me metí como a los 11 años y después está muy divertido. Desde que lo jugué me gustó mucho. ¿Y qué sentiste cuando supiste que ibas a representar a Baja California Sur? Pues me emocioné mucho porque pues tuvimos varias competencias antes y algunas estaban más fáciles que otras y otras más difíciles y cuando ganamos el estatal me sentí muy emocionada porque fue una competencia muy, muy dura y difícil. ¿Y te preparaste mucho para ella? Sí, tuve varios entrenamientos y pues ya aparte de los entrenamientos de la escuela tuve entrenamientos con mi equipo. Padrísimo.
Cuando hablamos de este desarrollo integral de tanto niñas y adolescentes, Presidenta, ¿qué aporta una experiencia como esta de ir a representar al Estado en una competencia nacional? Claro, la oportunidad de esto que comenta el coach, ¿no? El tener estos apellidos es una forma, esta alegoría, ¿no? Haciendo la referencia a este sentido de pertenencia, de lo que implica una representación en nombre del Estado, ¿no? Para poder competir contra otras entidades en una actividad y una disciplina deportiva, con todo lo que ello implica, por supuesto, este tipo de torneos y permite precisamente el desarrollo, por supuesto, en cuestiones no solo del derecho a la salud y el derecho al deporte, que es lo obvio, ¿no? Pero también viene todo este sentido del desarrollo de la personalidad, del tener la oportunidad de vivir estos retos y estas experiencias en temas y dinámicos que pues antes no se consideraban tradicionalmente permitidos para un grupo poblacional, ¿no? Antes a las mujeres no se les permitía el libre acceso a todas las actividades porque se tenían estos prejuicios de lo que una mujer podía o no podía hacer, y las actividades que eran apropiadas para es la mitad de la población, ¿no? Más de la mitad de la población. Afortunadamente, como comunidades y como sociedades hemos avanzado lo suficiente para poder identificar que ese tipo de creencias y tradiciones, pues por supuesto, no son respetuosas de derechos humanos, ¿no? Además de que inhiben el talento de las personas, y precisamente qué oportunidad poder vivir en esta época en la que ya se reconoce, por supuesto, en su totalidad, que todas las personas, independientemente del sexo que puedan tener, tienen la posibilidad de desarrollar esos talentos y, por supuesto, de disfrutarlos para todas las personas que podamos tener la oportunidad de celebrar a todas las ganadoras de esta importante actividad, por supuesto, poder presumir que son de Baja California Sur. Y sí es cierto, porque impacta a todo el entorno, toda la familia está ahí ya muy pendiente de lo que está haciendo la deportista en este caso. Más allá de los resultados deportivos, ¿qué aprendizaje, coach, consideras que se llevan las niñas que participan? Sí, son demasiados puntos los que ellas obtienen de vivir este tipo de experiencias. Y ahorita acotando un poquito lo que decía la presidenta, o complementando más bien, las mujeres en México son las campeonas mundiales de la disciplina. ¿Sí? Ya se convirtió en un deporte olímpico y son campeonas mundiales. Entonces, tenemos muy bien representado al país en este caso, y domina las mujeres sobre el desempeño de los hombres. Eso es importante recalcarlo y reconocérselos. Y también lo que dice Kendra, también reconocerle a los equipos. Nosotros lo que hicimos fue conjuntar un equipo en una institución, y gracias a sus coaches, al trabajo que hacen sus coaches, y en otras disciplinas también, porque también es importante mencionarlo, teníamos bailarinas, teníamos voleibolistas, teníamos jugadoras de soccer, hicimos una conjunción de un equipo. Sí, y respondiendo a la pregunta de qué enseñanzas se llevan, pues son muchísimas. Ellas, a través de cualquier deporte, claro, pero en mi caso, que me tocó ayudarles un poco, acompañarlas, pues mejoran muchísimo en su disciplina, mejoran muchísimo en su responsabilidad, mejoran en su manejo de emociones. Al momento de obtener en un deporte triunfos y derrotas, ellas aprenden a manejar sus emociones mucho mejor, desarrollan un trabajo en equipo, comunicación, liderazgo. Son muchísimas las ganancias en experiencia que trae el deporte hacia las niñas, ¿no? Y ellas poco a poco lo han ido entendiendo. Nos dimos a la tarea de explicar cada una de estas cosas. Tuvimos actividades alrededor de nuestra competencia que complementaron todo esto. Les comento una rápida. Hicieron sus papás les mandaron unas cartas que abrimos un día antes de un día de competencias, y la dinámica se trataba de que ellas supieran que hay gente que las ama independientemente de lo que hacen y de los resultados deportivos que pueda arrojar esto, ¿no? Y créanme que ellas en ese momento hubo unas lágrimas, hubo unas felicidades, y en cuanto vean a sus papás, pues el abrazo y todo esto. Este tipo de experiencias es lo que nosotros nos encargamos de hacer. Hace mucho dejamos de ser entrenadores solamente, somos formadores, y así me gusta verlo. Me preocupo más por las personas que por el deporte. El resultado deportivo se va a dar como consecuencia de un trabajo y todo esto, pero
nos dedicamos a darle la mejor experiencia a las niñas y eso es lo que yo quería. Ellas sabían que mi objetivo era ver niñas felices, tanto de ida como de regreso, y eso creo que lo logramos. ¿Y tú coincides, Kendra? ¿Cómo ha sido para ti a través del deporte esta gestión emocional, el entender tus emociones? Pues cada que juego pues me siento muy emocionada, me siento muy, muy feliz, pues con varias emociones, ¿no? A veces nerviosa, a veces no, pero siento que si lo sé manejar cuando ya voy a estar en el campo, pues voy a estar mucho mejor. Y pues sí, en el viaje me estuve sintiendo muy feliz, compartiendo habitación con mis compañeras, con mis amigas, y me divertí mucho. Con ese mensaje nos vamos a corte y regresamos, no se vayan. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Ana. Presente. Benjamín. Presente. Citlali. Ya no vendrá. ¿Por qué? Se casó con don Jesús. Dirás, la casaron. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En esta temporada de verano es importante no permanecer en vehículos cerrados y estacionados bajo el sol, hidratarnos continuamente, permanecer en lugares frescos, ventilados y con sombra. Actuemos con prevención en esta ola de calor. ¿Sabías que tienes derechos como audiencia? Contar con una defensoría es uno de ellos. Su labor es escuchar, atender y dar seguimiento a tus comentarios, quejas o sugerencias sobre la programación que recibes. Si tienes algo que compartir, envía un correo a defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta. Tus derechos nos importan. Las audiencias infantiles también tenemos derechos. Debemos saber que la programación dirigida a nosotros, los niños, debe fortalecer los valores culturales, éticos y sociales. Nos debe informar y orientar sobre nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Debe estimular nuestra creatividad e interés por la cultura familiar, física, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura, la integración familiar y la solidaridad humana. Si tienes algún comentario o sugerencia para la radio de Sud California, Canal 8 o nuestras redes sociales, comunícate o diles a tus papás que te ayuden a escribirle al correo defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes... Ya estamos de regreso aquí en Por el Respeto de tus Derechos. El día de hoy platicando de la importancia del deporte en las adolescencias. Presidenta, ¿qué importancia tiene que niñas, niños y adolescentes cuenten con oportunidades? Porque a veces puede existir el talento, pero no existe la oportunidad en su entorno habitual.
Pues muchas veces, si el talento existe, existe la oportunidad de que las personas adultas responsables o en el entorno de esa niña, niño o adolescente encuentren el espacio donde puedan desarrollar ese talento. Pero el gran problema es cuando ni siquiera se sabe que se tiene el talento porque no, o sea, si por ejemplo Kendra, ¿no? Que nunca había jugado el tochito y no existe un grupo de tochito y ni siquiera había visto que existiera la disciplina del tochito, entonces ni siquiera sabe que tiene el talento para ello, porque no está expuesta a esa oportunidad. Entonces, ahí radica la importancia de que existan todo este tipo de actividades, en la posibilidad de que más niñas, niños y adolescentes tengan conocimiento de que existe alguna disciplina, tengan la oportunidad de intentar esa disciplina y en eso descubrir que a lo mejor tengan un talento especial en ella o un gusto particular por ella, porque es importante decir que no todo necesariamente el deporte implica el que tengas que tener el talento innato para pues poderlo jugar o practicar, ¿no? A veces nada más es un gusto muy especial y pues requerirá mucha disciplina para poder desarrollar ese talento en esa disciplina en particular que tanto te gusta. Este punto es importante porque a veces pensamos que, le gusta mucho el tochito, pero no se le da, ¿no? Entonces, pues que mejor haga otra cosa. No, ¿por qué? Si lo que le gusta es el tochito, pues a base de disciplina, entrenamiento, ejercicios y demás, poco a poco podrá ir desarrollando esas actividades para poder realizar esa actividad que tanto le gusta a una niña, niño o adolescente. Y es que además hay varios estudios que demuestran que a través de la práctica deportiva se fortalecen diferentes habilidades, entre ellas la disciplina, la toma de decisiones, la resiliencia, el liderazgo y el trabajo en equipo, por supuesto. Estos aprendizajes además trascienden la cancha y acompañan a la persona el resto de su vida. Coach, hablemos también de valores. Okay. ¿Qué valores buscan desarrollar en las adolescentes que participan en los torneos? Bueno, también son muchísimos los valores, pero básicamente compromiso, amor, empatía. Hay muchos valores alrededor de lo que se construye en un equipo de fútbol americano y justo como lo mencionaban, se trata de que ellas también se preparen para la vida. ¿Sí? Muchas de las situaciones son similares a las que se van a enfrentar ellas. Ellas van a terminar siendo directoras de empresa, gerentes y tienen que desde esa posición liderar al igual como lo hacían en su equipo, ¿no? En este caso Kendra, que es la quarterback, ejerce mucho de ese liderazgo con sus compañeras, ¿no? Y también tienen que darse cuenta que impactan positiva o negativamente, ¿no? Entonces la construcción también de hábitos y competencias sanas es importante para ellas, ¿no? Si ella es la líder y la ven llegar tarde, pues el resto del equipo va a empezar a llegar tarde. Entonces todo suma o todo resta. Hay que tener mucho cuidado también en la construcción de malos hábitos y el acompañamiento de nosotros es importante. No nada más es suficiente con que descubramos el talento. Si yo no sé qué hacer con el talento o no sé acompañarlo, porque a veces tengo el conocimiento técnico, pero no lo sé acompañar, pues a veces ellas terminan frustradas o terminan renunciando, terminan alejándose de algo que les gusta, ¿no? Hay que aceptar primero que somos guías, que aceptar que somos acompañantes y que no somos dueños de su futuro, de sus decisiones, ¿no? Y hablando de la toma de decisión que mencionabas hace rato, algo que les comparto como detalle, normalmente los coaches son los que mandan jugadas, son los que diseñan el sistema y todo eso, y este equipo lo construimos a base de una característica especial, que el sistema es de ellas. Ellas pusieron el sistema, particularmente Kendra en la parte ofensiva y Pamela, otra niña, en la parte defensiva, y ellas son las que tomaban la decisión. O sea, de verdad, yo nada más fui a divertirme en los juegos, me divierto mucho con ellas, pero ellas toman esa decisión y ellas inconscientemente están construyendo esta parte de formación, de carácter, de toma de decisión y todo esto, sobre todo en momentos de adversidad. No es muy fácil manejarse cuando todo va bien, pero sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, ellas están aprendiendo a resolverlo sin decirles tienes que, o sea, ellas instintivamente lo están haciendo. Y se van a encontrar en el deporte que no funciona así. El coach es el que decide todo el tiempo. Y ellas tuvimos esa experiencia con este equipo en particular y creo que les fue bastante bien, y sobre todo a Kendra como la quarterback. Y lo que comentas de los hábitos, qué cierto Sí. es, porque entre ellos
es el estudio, porque también como quarterback tienes que estudiar. Platícanos de eso. Pues sí, tengo que estudiar porque, o sea, no es como que solamente haga tochito, también voy a la escuela y todo. Pero yo generalmente cuando tengo que estudiar o cosas así, los hago en fines de semana, cuando tengo tiempos libres, en vez de faltar a entrenar, lo hago más bien o más noche o lo hago un día antes o el tiempo que pueda. ¿Y las jugadas también las estudias? Sí, las de el Nacional las estuvimos estudiando bastante tiempo y las pues las jugadas normales que yo me sé, pues ya del tiempo que llevo, ahí pues me las voy aprendiendo. ¿Y cuáles son tus hábitos, por ejemplo, de sueño, de comer? ¿Cómo cuidas esos hábitos? Pues de comer voy al nutriólogo y me hace una dieta especial que para pues comer más proteína y comer más saludable. Y pues de hábitos, pues hago mucho ejercicio a la hora de entrenar. Por ejemplo, a veces hago físico, a veces hago jugadas normales, a veces estamos dando vueltas al estadio. Y pues así pues estoy cuidando mi salud. ¿Tu hidratación cómo la cuidas? Pues no la cuido mucho, pero tomo agua o Powerade. Sí, fíjate que ahorita que lo menciona Kendra, hablando de hábitos, el gran reto que tenemos ahora en estas nuevas generaciones es el celular. Tenemos un problema serio con el celular, pregúntale a ellas. Hubo noches que se los secuestraba, les decía, hoy duermen sin celular, porque obviamente no descansan, están con el celular. Pero ese es un hábito que va a ser un reto en los próximos años para las nuevas generaciones. El de alejarse de los dispositivos va a ser todo un tema que tenemos que atacar de alguna forma. Pero de alguna manera esta también podría ser respuesta, ¿no, Presidenta? El deporte, los buenos hábitos contra el estar tanto tiempo en el celular. Pues empezando por reconocer que no es una situación de un problema de las nuevas generaciones. Es un problema generalizado que tenemos como sociedad, independientemente de la edad. La realidad es que vivimos en un mundo plenamente absorto en la televisión, porque el celular no equivale solamente a eso, ¿no? También lo vemos en la televisión con las Netflix y Prime y todas estas series, ¿no? Que las personas nos enganchamos viéndolas, y si no es el Facebook, y si no es el troll y el estar ahí. O sea, cuando se tiene la disciplina y se logra poder entender que hay momento para cada cosa, eso es lo que importa más que, pues, por ejemplo, el determinar una regla de que en algún momento, por alguna situación en particular, es necesario no realizar una actividad, como en este caso, ¿no? Lo que comentaba el coach es, bueno, tenemos un juego mañana, tenemos que dormir como equipo para poder garantizar el resultado, las mejores condiciones para poder lograr el resultado que quisiéramos lograr como equipo. Y pues una de las tantas reglas que tenemos que cumplir para poder maximizar esas oportunidades es que hay que llegar descansados y descansadas a ese reto, ¿no? Entonces, pues para poder lograr eso, vamos a determinar que la regla de que no se va a usar el teléfono este día, ¿no? Pero sí hay y ese tipo de reglas son necesarias e indispensables, no solamente en el deporte, en general, para las niñas, niños y adolescentes. Tenemos que entrar a una dinámica de reconocer que el uso de las redes sociales ya está catalogado y confirmado que generan un daño para el desarrollo cognitivo, social y el libre desarrollo de la personalidad de las infancias y adolescencias, y por ello entonces hay que proceder con su regulación, como por ejemplo lo tenemos con otro tipo de sustancias que también se consideran dañinas, como el alcohol, los cigarros, ¿no? Al final del día, empezar por reconocer que el uso de las tecnologías también tiene esa parte, pues es indispensable para poder empezar a regularla en el sentido del interés superior de las infancias y las adolescencias, garantizando siempre, por supuesto, el derecho humano que tienen para hacer uso y tener el acceso a las tecnologías. Pero como sabemos, todos los derechos humanos, ninguno es absoluto, todos tienen también la oportunidad de poder tomar las decisiones que se toman siempre en el interés superior de la niñez, y, por supuesto, la obligación que tenemos las personas adultas de reconocer ese punto, y como bien lo decía el coach hace rato, ¿no?
lo que ve el equipo de la persona líder es lo que también va a copiar. Entonces, podríamos tener a una líder como Kendra que pues es muy respetuosa de el tiempo que usa su celular y todo lo demás, pero si el adulto responsable, el coach, llega con el celular y les dice, ya no se va a poder tener teléfono, a ver, me los dan todos. Pues también, ¿no? Lo que decimos, el ejemplo arrastra. Entonces, también como personas adultas responsables, es indispensable que también le entremos a esta misma dinámica de disciplina. Y como siempre, el paso más difícil es reconocer que hay una adicción. Vámonos rápido a un corte y regresamos. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Prevención y cuidado de la salud. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.irt@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Ante las altas temperaturas que registra Baja California Sur, evitemos exponernos a los rayos del sol a partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde. Esto para prevenir el golpe de calor. Utilicemos gorra o sombrero, ropa de manga larga y consumamos más líquidos. Actuemos con prevención en esta ola de calor. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Subcalifornia y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IRTCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Subcalifornia. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Ya estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos. Y les tengo un dato. Uno de los hallazgos de la consulta infantil y juvenil es que de las adolescencias querían ser escuchadas, participar en las decisiones que impactan su vida de manera natural.
También expresaron la importancia de contar con oportunidades para desarrollarse y poder alcanzar sus metas. Y creo que viene mucho al caso con el tema que estamos tratando hoy. ¿Por qué es importante, coach, desde tu perspectiva, escuchar las metas y aspiraciones de las y los adolescentes? Sí, por ahí dicen que cualquier sueño sin un objetivo no es realizable, no es alcanzable. Entonces, ellas cuando establecen sus metas, sus objetivos, si los tienen claros, pues lo único que tienen que hacer es desarrollar un plan para llegar a ellos. Y es parte de nosotros hacer eso. Hoy tenemos una dinámica de cierre de toda esta etapa que vivieron, y justo es eso, también plantear hacia adelante qué es lo que sigue, dejar lo que tengamos que dejar atrás y qué es lo que sigue en este tipo de planteamiento de metas, ¿no? Y para ellas es muy importante. Nosotros siempre les decimos que tienen que soñar en grande y hacer un plan para llegar a lo que están soñando, ¿no? Pero sí es muy importante. ¿Cuál era tu meta en este torneo, Kendra? Pues tenía varias metas, como algunas de ellas podría ser pues ganar, divertirme y pues disfrutarlo con todas mis amigas, a pesar de no ganar, a pesar de a veces pues perder o hacer mal algún partido, pues tener la experiencia, disfrutar y pues estar con todas mis compañeras para tenernos nada más juegos, sino también pues estar con ellas. Qué maravilla que una meta sea divertirte. Yo la voy a poner en mis metas definitivamente. ¿Y qué metas a futuro tienes en torno a Tochito? Pues me gustaría bastante irme becada a alguna universidad. Por ejemplo, me gusta mucho el TEC de Monterrey. Siento que sería una muy buena oportunidad. Y de ahorita pues me gustaría ver si podría tal vez, bueno, si me seleccionara tal vez algún equipo, algo así para irme a jugar a algún lado, o simplemente con mi equipo pues ir a nacionales y dar nuestro mejor esfuerzo en los nacionales. Qué bonito y qué importante dar esta apertura a todas las niñas, niños y adolescentes de expresarlo, de reconocerlo, simplemente de pensarlo, que a veces no se los preguntamos y no generamos este pensamiento crítico de qué es lo que quiero hacer con mi vida, porque nunca es temprano para pensar hacia dónde queremos avanzar. ¿Qué implica reconocer a las adolescencias como personas capaces de participar activamente, así, Presidenta, en la construcción de su proyecto de vida? Pues implica el reconocimiento de su dignidad como personas. Venimos de sociedades donde las infancias y adolescencias eran considerados objetos, propiedad de papá, mamá, o el adulto responsable que en dado caso tenía esa tutela sobre ellas y ellos. Uno de los puntos que normalmente se complica más al tratar de hablar con los adultos y adultas responsables de infancias y adolescencias es que entiendan que la tutela y la patria potestad no es un derecho de los padres y de las madres, es una obligación de los padres y de las madres. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque antes se consideraba como un derecho el mandar sobre la vida de los hijos, ¿no? Entonces eran estos clásicos frases que nos tocó conocer en nuestras infancias y adolescencias de yo te hice, yo te puedo destruir si yo quiero, yo para eso te traje al mundo, ¿no? Todo este tipo de frases que ahorita nos pueden dar risa como una anécdota, pero cuando las analizamos a fondo podemos darnos cuenta de cómo ha cambiado el papel y el rol fundamental de las personas adultas en garantizar espacios y entornos seguros para las infancias y no en garantizar un ambiente de sumisión, de humillación, de control y de obediencia absoluta, plena, a costa de todo, para las infancias y adolescencias. Ahí radica una enorme diferencia, porque las decisiones ahora en esta sociedad en la cual ya vivimos de una manera respetuosa de las infancias y adolescencias y sus derechos para decidir de manera progresiva y por supuesto de manera respetuosa con su autonomía progresiva, implica en las personas adultas entender que es nuestra obligación al momento de tomar las decisiones legalmente hablando, porque las decisiones las tomamos las personas adultas, tenemos que garantizar que esa decisión que tomamos no es la mejor porque yo lo dije, sino que es la mejor porque garantizamos el interés superior de esa niña, niño o adolescencia y tenemos que demostrar por qué esa decisión que tomamos tenía esa finalidad y por qué tuvo ese resultado y ese efecto.
Y esa es la responsabilidad y esa es la obligación que tenemos todas las personas adultas. Por supuesto, la obligación inmediata es de mamá, papá, que tienen esa obligación inmediata de garantizar ese espacio y ese libre desarrollo y esas decisiones que toman como adultos responsables de esa persona, niña, niño o adolescente, de que esas decisiones que tomen las tomen escuchando la opinión, valorando y respetando el proyecto de vida, los deseos, los sueños, las ilusiones y, por supuesto, las decisiones que también toman esas niñas, niños y adolescentes de manera progresiva. Habrá decisiones que, por supuesto, no se podrán respetar. Por ejemplo, nos podrá decir un niño o una niña, no es que yo me quiero aventar de un segundo piso, y entonces un adulto responsable no le podría decir, pues sí, aviéntate porque es tu deseo y yo te respeto. Claro que no, porque está poniendo en peligro su vida, ¿no? Pero si hoy se quiere poner una playera negra y yo no quiero que lleve negro porque no me gusta el negro, y entonces le obligo a cambiarse de ropa, pues ahí tengo que revisarme qué está pasando conmigo, que no soy capaz de respetar los deseos para mi hijo ni mi hija que desean ponerse una prenda de un color que les gusta. Claro, y porque además todos merecemos la oportunidad de desarrollarnos hasta nuestro máximo potencial. Y en ese sentido, coach, ¿qué dirías que necesitan las y los adolescentes para desarrollar su máximo potencial? Pues la guía y el acompañamiento adecuado. Como bien dice la presidenta, en el deporte es muy común encontrar padres de familia que tratan de vivir a través de sus hijos y los llevan por un camino equivocado. Yo quiero que juegue tal deporte, yo quiero que juegue tal posición, yo quiero que le manden tales jugadas, o sea, entonces esto se vuelve muy complicado. Si de por sí ya como papá llevas una responsabilidad muy grande, como bien dice la doctora, la presidenta, perdón, es complicado en ese sentido porque ella se les vuelve muy complejo su mundo. Y aquí en Baja California, principalmente aquí en La Paz, me he encontrado con el fenómeno de que los coaches interactúan con sus hijos como jugadores. O sea, son coaches y papás. Entonces, yo estoy en contra de eso. Yo estoy abiertamente, lo he dicho acá, creo que todos los coaches de la zona, pero es muy complicado porque esa línea es muy delgada y dejan de ser papás en un momento y dejan de ser el coach. Entonces, los domingos ya no se convierte en una reunión familiar, ya se convierte en un team meeting de fútbol y pudiste haber hecho esto mejor y tienes que hacer esto y ponte. Entonces pierden lo valioso que es la familia, pues el valor de la familia. Entonces yo creo que lo importante es encontrar las guías y reconocer que somos eso, guías y acompañantes en el proceso de vida de ellos, ¿no? En la construcción de sueños grandes, pero también de expectativas reales. Porque ellos tienen que saber que su sueño más grande es a lo mejor, no sé, llegar a la NFL. Pero si no se llega, tampoco pasa mucho. O sea, tienes que ir construyendo tu vida conforme a tus oportunidades se van abriendo y estar listo para eso, ¿no? Porque sí preparamos mucho a los atletas para el éxito deportivo, pero cuando no hay éxito deportivo, la figura del coach suele hacerse a un lado, ¿no? Como no aparecer, y hay que estar ahí también para esa parte formativa de ellas, ¿no? Porque no siempre se puede, no siempre se logra y no siempre se dan las cosas como queremos que se den. Entonces tienen que estar listas ellas para resolverlo individualmente, pero nosotros ahí acompañarlas un poco en esa parte, ¿no? Es muy delicado lo que comentas porque, por ejemplo, una niña que está jugando y algo sale mal y de repente sale del campo buscando los brazos de papá porque emocionalmente necesito a mi papá y lo que me recibe es un coach. Sí, está complicadísimo. Está complicadísimo. Es muy importante lo que comentas, coach. Sí. ¿Qué le dirías, Kendra, a otras niñas y niños que quieren intentar entrar a un deporte como tochito, pero como que no se animan o están inseguros? Que deberían de probarlo porque si no se están animando, pero lo quieren, deberían de intentarlo para pues que se sientan mejor y para ver si les gusta o no pasa nada. Si no te gusta, puedes seguir intentando con otros deportes. Y también les diría que pues si sí les gusta, que no lo dejen, que aunque a veces haya dificultades o que quieran, por ejemplo, moverte o algo así, que quédate en donde te haga más feliz. Qué bonito. Con ese mensaje nos vamos a un corte y regresamos. Por el respeto de tus derechos. Un programa
programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En esta temporada de verano es importante no permanecer en vehículos cerrados y estacionados bajo el sol. Hidratarnos continuamente, permanecer en lugares frescos, ventilados y con sombra. Actuemos con prevención en esta ola de calor. ¿Sabías que tienes derechos como audiencia? Contar con una defensoría es uno de ellos. Su labor es escuchar, atender y dar seguimiento a tus comentarios, quejas o sugerencias sobre la programación que recibes. Si tienes algo que compartir, envía un correo a defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta. Tus derechos nos importan. Las audiencias infantiles también tenemos derechos. Debemos saber que la programación dirigida a nosotros, los niños, debe fortalecer los valores culturales, éticos y sociales. Nos debe informar y orientar sobre nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Debe estimular nuestra creatividad e interés por la cultura familiar, física, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura, la integración familiar y la solidaridad humana. Si tienes algún comentario o sugerencia para la radio de Sud California, Canal 8 o nuestras redes sociales, comunícate o diles a tus papás que te ayuden a escribirle al correo defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que estimulen una cultura de prevención y cuidado de la salud. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.irt@bcs.gov.mx en el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Ya estamos de regreso aquí en el módulo final de Por el respeto de tus derechos. Y yo les quiero dejar con esta frase. Las adolescencias no necesitan únicamente que les digamos que pueden lograr grandes cosas. También necesitan oportunidades reales para descubrirlo por sí mismas. Y cada espacio seguro, cada entrenador comprometido, cada familia que acompaña y cada institución que abre las puertas contribuye a que niñas, niños y adolescentes desarrollen sus habilidades, desarrollen su confianza y empiecen a entender de qué se trata este proyecto de vida. Invertir en ellos no es apostar al futuro, es reconocer su valor hoy, en el presente. Hoy nos acompaña el coach Armando Llerena Contreras y Kendra García Vázquez del equipo Sharks en el torneo nacional escolar. ¿Con qué mensaje nos dejan, coach? Pues bueno, de mi parte, gracias, agradecerles la invitación y el espacio para hablar de estos temas. Y pues bueno, primero a todos les diría que practiquen lo que más les gusta, lo que más les apasiona. Si es deporte está bien, si no es deporte también está bien, pero que le inviertan del tiempo a lo que ellos aman y a lo que ellos disfrutan, ¿no? Que sueñen en grande, también es importante soñar en grande y perseguir sus sueños,
perseguir sus sueños, que se diviertan mucho en el proceso, y al grupo de niñas, que son 12 contando a Alexis, a este grupo de niñas, pues gracias, darle las gracias abiertamente, porque me hicieron vivir algo increíble. Todas las experiencias son valiosísimas, y la verdad es que me regresé con muy buena sensación con ellas, y yo les digo que ellas viven en mi corazón y que ni renta pagan. Entonces, les agradezco mucho el espacio y gracias por la invitación. Gracias, coach. ¿Tú, Kendra, con qué mensaje nos dejas? Pues que no se dejen de esforzar, que pues el esfuerzo te va a hacer muy gran y buen atleta, y que si un día pues tú dices, ay no sé, que me está yendo muy mal o cosas así, pues que no te dejes llevar por eso. O sea, si sigues entrenando, si te esfuerzas, un día vas a decir, ay, no soy tan mala. Y pues que nunca se rindan, o sea, que igual que se queden donde les hace más feliz, y que sigan entrenando muy duro, muy fuerte, hasta que tengan los resultados que esperan. Muy bien, y le mandamos, por supuesto, un abrazo muy grande a todas las jugadoras que tú vienes representando, porque es un trabajo en equipo muy fuerte. Presidenta, ¿con qué mensaje nos deja? Pues escuchando a Kendra, recordar a todas las personas de que pues la defensa de los derechos humanos es muy parecido a lo que ella acaba de decir, ¿no? Es confiar en el proceso, confiar en que las personas podemos reconocer el valor de una cultura de respeto a nuestras infancias y adolescencias, tomando las decisiones correctas como personas adultas en cada momento, cada día, cada instante, respetando, escuchando, acompañando a cada niña, niño o adolescente, y de repente vamos a darnos cuenta de que no somos tan malos y tan malas en ello. Qué bonito, con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, coach, por venir a acompañarnos. Muchas gracias, Kendra, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando, a Canal 8, la 99.1 de FM, 1050 de AM. Gracias, Presidenta, por abrir este maravilloso espacio de diálogo, y tenemos una cita el próximo martes en punto de las 10 de la mañana aquí en Por el Respeto de Tus Derechos. Muy bonito día. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.